Buenos días, buenas tardes. Somos Carlos Alfredo Gómez Mazo, Michael Alberto Vargas Faustino y Jorge Eliezer Valencia Angulo. En esta presentación abordaremos los sitios web como una evolución de los sistemas de información geográfica tradicionales, integrando la captura de datos, el análisis espacial, la arquitectura web, los geoservicios y el rendimiento de servidores. La idea es comprender cómo la información geográfica pasa de ser organizada y analizada en un SIG a ser publicada, consultada y utilizada por diferentes usuarios a través de Internet y en tiempo real. Compañeros, muy buenos días. Mi nombre es Carlos Alfredo Gómez Mazo. En este video les vamos a explicar un poco sobre el capítulo 2 de los conceptos y aplicaciones del WebGIS. Este trabajo se ha enmarcado en el curso de Sistemas de Información Geográfico 2 de la Maestría de Geoinformación del Territorio. Para la unidad número 2, esta corresponde a la aplicación de OpenLayers en SIG-Web para la publicación de datos espaciotemporales. Dentro de los elementos que nos habla este capítulo están los principios del SIG, donde el primero de varios es la captura de datos, que básicamente es una técnica que busca almacenar diferentes tipos de datos en diferentes capas de atributos. Los datos pueden ser representados por raster, que representan objetos, en una cuadrícula, o vector, que son elementos como puntos, líneas y polígonos para representar las características reales de la superficie. Básicamente hace parte a elementos que nos permiten identificarlos más fácil en el mapa, como podemos ver en la margen superior de la imagen, donde los puntos y las líneas y los polígonos hacen gran parte de los elementos. De tener en cuenta de que estos no se usan de manera aislada, sino que son de manera complementaria, ya que un raster obtiene más sentido cuando tiene un formato vector que lo complemente. El segundo principio del GIS es la gestión y actualización de bases de datos, que es uno de los componentes más importantes. Las bases de datos se buscan que almacenen datos, que puedan manipularse estos y se puedan recuperar bases de datos de manera fácil. Un buen diseño garantiza un buen proceso de consultoría e interoperabilidad, siendo este último importante ya que existen diferentes SIG con los cuales interactúan las bases de datos, y es importante de que estas bases constituyan a ser compatibles con la mayor cantidad de programas que tienen temas con SIG, llámese QGIS, ArcGIS y sus demás variantes, tanto libres como de licencia. El tercer principio es el análisis geográfico. Mediante este se busca dar explicación o generar metodologías que permitan abordar situaciones presentes en áreas específicas, inundaciones, deslizamientos, susceptibilidad a quemas. Busca también buscar cambios en el terreno, o por lo menos identificar por qué se han dado o cómo este puede cambiar a lo largo del tiempo, dar sentidos a los cálculos. Muchas veces por medio de los sistemas SIG se generan elementos matemáticos, los cuales buscan ser representados a partir de un adecuado análisis del terreno. Evaluar capacidades y posibilidades. A partir de los mapas es factible realizar proyecciones sobre las capacidades y las posibilidades de un terreno, tanto en producción agrícola, en capacidad de disponibilidad de recursos forestales, ambientales, agua y demás, o inclusive si es capaz de soportar el terreno a largo plazo, un área urbana en consciente expansión. Muchos de estos elementos se interpretan de una manera cualitativa y cuantitativa para poder llegar a conclusiones más precisas sobre diferentes tipos de fenómenos y dar soluciones o opciones a los tomadores de decisiones. El cuarto principio es la preparación de resultados. Una vez se han realizado los análisis y todos los elementos demás, es necesario que la información se transmita de alguna manera. Normalmente se transmite a partir de mapas o directamente en informes tipo tabular. En este caso, para el tema del mapa, este debe tener un título, un subtítulo que indique
su precisa identificación del mismo, para qué es y bajo qué contexto, el año de ser posible, el cuerpo del mapa, el mapa precisamente donde está plasmado pues los elementos geográficos, una leyenda la cual permita de manera sencilla identificar qué elemento es que en el mapa, ya que lo que puede ser en un mapa un símbolo, en otro puede no serlo. La rosa de los vientos, contar con ella para identificar una fácil ubicación en el mapa, identificando norte y sur de este mismo. La escala, que nos permite identificar la equidistancia correspondiente al mapa, y la realidad, los marcos y bordes, los cuales nos permiten generar diferentes delimitaciones precisas y nos permiten generar un tema estético a la hora de formar nuestros mapas. Ya pues, aunque no hace parte directamente del resultado de mapas, hay informes tabulares los cuales son realizados por elementos SIG y que nos aportan valiosa información a la hora de desarrollar cualquier tipo de elemento cartográfico. Componentes de los SIG. Estos básicamente se dividen en 5 elementos principales, de los cuales se encuentra un hardware, el cual se traduce básicamente en los equipos y máquinas que nos permitan tener la capacidad de procesamiento de los diferentes elementos del GIS. Si no tenemos un equipo con una adecuada memoria RAM, tarjeta de video y demás componentes, no podremos operar o operaremos con una lentitud que no nos permita realizar aprovechamiento de las plataformas en todo lo posible. El software, que vienen siendo todos los programas como tal, sin estos no sería posible pues la integración como tal entre diferentes componentes. La información pues si no tenemos nada que procesar, es difícil generar nuevo contenido. Hay información que parte de fuentes primarias y otra de fuentes secundarias, lo cual, siendo esas segundas las que más se emplean para generar diferentes elementos a partir de los datos abiertos, a partir de los datos de los geoportales y demás, que nos facilitan en este momento muchas entidades y empresas del Estado. También las personas, a pesar de todo este elemento de inteligencia artificial que hay últimamente, son importantes, ya que por medio de ellas se generan cambios o se generan transformaciones a la hora de realizar cualquier procedimiento. El método también es importante, ya que mediante de este se generan los pasos adecuados para seguir. Si no tenemos un método claro para cómo desarrollar un proceso, este puede tornarse más tedioso, consumir más recursos o simplemente no llegar a ejecutar, por lo cual es imprescindible junto con los demás para la hora de desarrollar cualquier iniciativa. Dentro del capítulo 2 se trata el WebGIS, que consiste en una integración de capacidades de análisis SIG con accesibilidad a la web. O sea, anteriormente era un ecosistema cerrado donde era el equipo y la información. Ahora todo esto está nutrido por diferentes elementos en la web que nos permiten ventajas como la accesibilidad, se puede acceder casi desde cualquier parte, democratización, es libre y en tiempo real. O sea, la información la puedes tener en el mismo instante desde que esté disponible. Tienes salidas como raster, vector o tablas de datos. Se pueden hacer muchas cosas con los elementos GIS, pero la inteligencia artificial próximamente se espera, según algunos expertos, que genere una transformación representativa a la hora de desarrollar estos elementos. La WebGIS se considera uno de los cambios más fuertes a la hora del manejo de sistemas de información, ya que permite que gente que no tenga pues conocimientos especializados pueda obtenerlos, lo mismo con otras entidades. Bueno, refiriéndonos a la arquitectura de los sistemas de información, encontramos que este se compone de 3 capas, siendo la más profunda la capa lógica de aplicación, la cual es un cerebro del sistema. Aquí se implementa la resolución de problemas y funciones de aplicación. Este diseño de arquitectura es basado para que se imponga una separación estricta de funciones y permita generar más fácil un proceso de auditoría, actualización y almacenamiento. Otro elemento que sigue es la capa de datos, la cual se encarga de la gestión de almacenamiento, que viene siendo la segunda capita que vemos ahí, la cual
es específicamente todos los datos, todo lo que se almacena llega ahí y permite que estos sean consultados posteriormente. Y una capa más superficial, que es la capa de interfaz del usuario, el que permite la visualización, manipulación y entrada de datos por parte del usuario, las consultas, la importación de capas externas y de todo eso también se incluye ahí. Dentro de los beneficios de esta arquitectura está la flexibilidad, es más fácil de mantener, se puede optimizar mediante la escalabilidad de maneras más rápidas y sencillas, ya que la separación de la función está estricta, y la reutilización y rendimiento. Se optimiza el uso de recursos y de código para que cada vez que salga una actualización de los sistemas, estos pueden actualizarse y retroalimentarse de manera más fácil y sencilla. Bueno, continuando con las diapositivas, el capítulo 2 habla sobre la arquitectura de sistemas de información, que básicamente consiste de un cliente, que es el que solicita las consultas, un mediador entre cliente y servidor llamado middleware, un servidor que procesa las solicitudes y un servidor GIS donde aloja específicamente la información geográfica y les pone como servicios para aplicaciones, ya sea por medio de aplicaciones de comida, por medio de aplicaciones de citas, georreferenciación, elementos de corporaciones ambientales. Todos esos utilizan estos componentes para desarrollar sus actividades. Una base de datos que básicamente se encarga de hacer el funcionamiento de almacenamiento cuando son grandes volúmenes de datos. No es lo mismo almacenar un pequeño municipio que almacenar toda una nación referente a cualquier tema. Y está el software GIS, que es la herramienta con la cual se dedican a realizar la transformación, a descargar, a visualizar y a realizar los cálculos, aunque hay algunas, pueden haber muchas más, las cuales intentan aprovechar la información disponible para hacer transformaciones en el territorio. Bueno, dentro de los tipos de arquitectura, realmente hay uno dedicado al cliente delgado y otro al cliente grueso. Básicamente se caracterizan porque una se realiza principalmente en un servidor y la otra principalmente en el cliente, o sea, en el computador del usuario. Algunos requieren, en este caso el cliente delgado, un navegador, pero los otros requieren plugins avanzados. La carga de datos son de menor tamaño, pero en el cliente grueso los datos son grandes, requieren más tamaño y más ancho de banda, por lo cual en este último, si no se tiene buen internet, se puede poseer problemas a la hora de descargar datos, ya que muchas veces estos se rompen a la hora de realizar la descarga. En hardware, el cliente sencillo puede funcionar con computadoras sencillas, consultas rápidas, ligeras, pero en el cliente grueso requiere alta potencia de cómputo. Hay veces que los archivos son bastante grandes, principalmente cuando son a órdenes nacional. Mantenimiento, solamente en el caso del delgado, solamente hay que actualizar el servidor. En el difícil puede requerir actualizar el equipo de cada cliente, ya que requiere un manejo más especializado. El tipo de datos en el tamaño del cliente, debido a un elemento más sencillo, son elementos raster, y en el grueso requiere datos soporta datos vectoriales, video y música. Entonces son algunos de los elementos que se presentan entre cliente grueso y cliente delgado. Dentro del capítulo también se incluyen elementos como los geoservicios, los cuales son diferentes elementos de consulta que son realmente útiles para las entidades y los usuarios, ya que los elementos permiten consultar elementos específicos. En el caso de los WMS, consisten en imágenes PNG o tipo JPG, el WFS, un tema de formato más vectorial, y el WC, raster y celdas, principal relacionado con los modelos de elevación. Dependiendo de los países y el servicio, se pueden incluir muchos más, los cuales pues pueden variar de país a país y de sector a sector, ya que en algunos campos se encuentran más robustos que otros, como la agricultura, y otros menos robustos, como las bases de datos de elementos especializados o tecnologías emergentes. El tema que voy a exponer es del libro del autor Tuari, que es La evolución y las tendencias emergentes de los SIG web, con énfasis especial en la gestión de archivos y los servicios de navegación. El problema es la influencia de los SIG web
en la cartografía, la disponibilidad de datos geoespaciales, el manejo y la consulta por parte de agencias públicas y privadas, y cuyo origen fue en la década de 1990. La pregunta problema es: ¿cuál es el impacto de los web SIP en la cartografía? Una SIP web tiene estas funciones: mapeo, que es la visualización de cartografía; recopilación de información espacial; difusión de las web SIP; y el análisis geoespacial. La arquitectura de una web SIC es una estructura lógica establecida entre cliente y servidor, que se compone de un navegador web, que son los usuarios de Internet; un servidor web, que son los servicios de software GIS; y un map server, que son las bases de datos. Los componentes de un web SIC, que se componen de un hardware, que son los dispositivos móviles, los computadores, la maquinaria y los celulares, que es la velocidad operativa de una SIC web, desde la maquinaria del lado del cliente como del servidor. El software, que son los navegadores web y APIs. Es un sistema dinámico de aplicaciones y paquetes operativos que proporciona herramientas de administración y análisis de la información geoespacial. Los datos espaciales, que son los usuarios, los métodos, procesos y servicios. Son los archivos, las bases de datos, la cartografía, los diseñadores de software, el personal de mantenimiento, administradores, operaciones especiales básicas y análisis por parte del usuario y el servidor. Finalmente, para concluir, es la forma en que interpretamos la geografía, es cómo interactuamos con ella y la forma en que su comprensión redefine las leyes de la vida que están cambiando. Los sistemas de información geográfica ayudan a comprender la geografía, donde la sociedad actual es consciente del espacio que usa, gracias al uso de diversas aplicaciones de sistemas de información geográfica. Se necesita comprender mejor los problemas del mundo real. Esto es que permite mejorar nuestra capacidad de respuesta ante estas situaciones y educar, concientizar y comunicarse más con la gente. Y se siente una base sólida para la comprensión de los SIC web. Esto es que nos familiariza con la información más reciente sobre la estrategia de implementación de una SIC web necesarias para la difusión de información geoespacial a través de... Gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Eliezer Valencia, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD de la Maestría de Geoinformación del Territorio. Hoy voy a presentar un tema sobre los servidores WebGIS. Voy a explicar qué pasa cuando muchas personas usan el mismo sistema al mismo tiempo. La idea es ver si el servidor responde bien, si se vuelve lento o si presenta fallas. Eso es lo que vamos a revisar hoy. Contexto y motivación. Hoy el WebGIS no se usa solo para hacer mapas, también sirve para manejar información en tiempo real, apoyar emergencias, aplicaciones móviles y procesos de gobiernos. Por eso muchas personas pueden usar el mismo sistema al mismo tiempo. Entonces surge la pregunta principal: ¿el servidor realmente soporta tanta demanda? Eso fue lo que los autores quisieron evaluar. Objetivo del estudio. Los autores quisieron medir cómo responde un servidor WebGIS cuando muchas personas lo usan al mismo tiempo. Para hacerlo, probaron 3 niveles de carga, 1000, 2000 y 3000 solicitudes, y analizaron 4 servicios: WMS, WFS, WPS y SWE. La medida principal fue el tiempo de respuesta, teniendo en cuenta el tiempo de espera, el procesamiento y la conexión. Arquitectura WebGIS de 3 capas. El sistema evaluado funciona en 3 partes. La primera es el cliente, es decir, desde donde el usuario hace la consulta, como un navegador o un celular. La segunda es el servidor, que recibe y procesa la solicitud. La tercera es la base de datos, donde se guarda la información geográfica. En este estudio
Todo se montó con herramientas de código abierto, mostrando que también pueden soportar un sistema WebGIS completo. Servicios OGC evaluados. En el estudio se analizaron 4 servicios geoespaciales. El WMS entrega mapas con imagen. El WFS entrega datos vectoriales con sus atributos. El WPS pendientes de procesos y análisis espaciales en el servidor. Y el SQuest sirve para trabajar con información de sensores en tiempo real. Cada uno cumple una función diferente y por eso responde de manera distinta cuando recibe muchas solicitudes. Metodología de medición. Los autores midieron el tiempo total de respuesta del sistema, separándolos en varias partes: conexión del cliente, procesamiento en servidor web, trabajo en GeoServer y consulta en la base de datos. Así pudieron ver en qué parte el sistema tarda más. Para hacer las pruebas usaron Apache Benchmark, una herramienta que simula muchos usuarios enviando solicitudes al mismo tiempo. Resultados con 1000 usuarios. En esta prueba se observó que, con niveles bajo y medio de congruencia, el servidor responde de forma estable. Sin embargo, cuando la cantidad de usuarios simultáneos aumenta, los tiempos de respuesta empiezan a crecer con fuerza, lo que muestra señales de saturación. También se vio que el servicio SWE tarda más al inicio, porque consulta datos de sensores en tiempo real, aunque luego logra comportarse mejor que otros servicios. En cambio, el tiempo de conexión casi no cambia, por lo que el principal problema no está en la red, sino en el procesamiento del servidor. Límite del servidor. Cuando aumentaron las pruebas a 2000 y 3000 solicitudes, quedó más claro el límite del sistema. Con 2000 solicitudes, el servidor soportó bien hasta 300 usuarios concurrentes en WMS, WFS y WPS, y el SWE resistió un poco más, pero con 3000 solicitudes, el sistema ya no pudo pasar de 300 usuarios concurrentes en ninguno de los servicios. Esto muestra que el servidor tiene una capacidad limitada y que para soportar más demanda necesita optimización o mejora del hardware. Caso práctico: portal GI-WGP. Para aplicar todo esto en un caso real, los autores desarrollaron un portal WebGIS de ciudad inteligente llamado CI-WGP. Esta plataforma reúne los 4 servicios OGC, ofrece 3 usos principales: servicios públicos para buscar lugares como hospitales o cajeros, servicios de emergencia para mostrar eventos en tiempo real junto con datos de sensores, y servicios de participación ciudadana para que las personas reporten problemas o sugerencias en el mapa. Este portal fue el escenario real donde se hicieron las pruebas del estudio. Conclusiones. Este estudio muestra que el servidor WebGIS funciona bien con una carga moderada, pero cuando aumentan muchos usuarios al mismo tiempo, el tiempo de respuesta también sube y el sistema puede colapsar. También se vio que el servicio SWE tiene un comportamiento diferente, porque trabaja con datos de sensores en tiempo real. Además, el estudio deja claro que no basta con montar un servicio WebGIS, hay que probarlo y medir su rendimiento antes de usarlo en situaciones reales. Finalmente se confirma que las herramientas open source como Apache, GeoServer y PostGIS sí funcionan bien, aunque para soportar alta demanda necesitan optimización y más capacidad. Para cerrar, este capítulo demuestra que un sistema WebGIS no solo importa que el mapa esté bien hecho, sino que el servidor pueda responder bien cuando muchas personas lo usan al mismo tiempo. En temas como gobierno, emergencias o participación ciudadana, una falla del servidor puede convertirse en un problema serio. Por eso, evaluar el rendimiento del sistema no es algo opcional, sino una parte clave antes de ponerlo en funcionamiento. Muchas gracias y quedo atento a sus preguntas.